Hola Tutón. En este vídeo vamos a hablar sobre un ejemplo de interbloqueo muy conocido, que es el de la cena de filósofos. Este ejemplo fue inventado por uno de los padres de la informática moderna, de la algorítmica moderna, que es Edzard Dijkstra. Este eminente informático fue uno de los que propusieron la programación estructurada, esto que vimos en primero, o sea que en la programación se podía reducir a tres tipos de estructuras: secuencial, alternativa y iterativa, o sea, los bucles, y también es uno de los que promovió que si solo usábamos estas tres estructuras no necesitábamos otro tipo de herramientas como son los gotos, más de un retorno en una sola función, etcétera. Todas estas cosas que yo os estoy insistiendo desde primero, pues fue este señor el que las digamos, desde el punto de vista teórico las propuso, ¿vale? Y también es el inventor de este algoritmo, entre otros muchos algoritmos, que es el de la cena de filósofos. Como decía, es un ejemplo típico de exclusión mutua y se basa en que tendríamos 5 filósofos que en esta imagen hemos indicado como A, B, C, D y E, y estos filósofos solo realizan dos tareas de manera continua, que son pensar y cenar. Mientras están pensando, pues todos están pensando, y una vez acaban de pensar, pues todos se ponen a comer, y cuando acaban de comer vuelven a pensar, y así de manera continua. ¿De acuerdo? Muy bien. Cada filósofo para comer necesita 2 tenedores, porque lo que comen son espaguetis, ¿vale? Entonces necesitan 2 tenedores para poder pinchar los espaguetis. Entonces, entre cada plato de cada filósofo hay un tenedor, ¿vale? Y por tanto los filósofos contiguos, los que están uno al lado del otro, comparten el mismo tenedor, de tal manera que, como para comer necesitan los 2 tenedores, si no tienen los 2 tenedores no pueden comer. Y si uno de los filósofos pues tiene un tenedor y no tiene el otro, mientras no tenga el segundo tenedor no podrá comer. Claro, lo que nos viene a decir Dijkstra es que depende cómo hagamos el algoritmo, es muy probable que se produzca lo que se llama interbloqueo, lo que hemos visto teóricamente en el primer vídeo. O sea, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en mi programa lo que hago es que primero cojan, por ejemplo, el tenedor derecho? Pues que todos los filósofos cogerán el tenedor derecho, ¿no? Y cuando vayan a coger el tenedor izquierdo se van a encontrar con que ya está cogido por el filósofo de al lado. ¿Qué es lo que teóricamente deben hacer? Pues esperar a que el tenedor izquierdo esté libre, pero nunca se liberará porque el filósofo de al lado a su vez está esperando a que su tenedor izquierdo también esté libre, y el de más allá también está esperando a que su tenedor izquierdo esté libre, ¿de acuerdo? Y así de manera cíclica. Con lo cual se produce lo que se llama el interbloqueo, ¿vale? Lo que nos dice Dijkstra es que deberíamos buscar alternativas, deberíamos buscar maneras de que ese interbloqueo no se produzca. La forma de evitarlo puede ser múltiple y diversa en función también del programa, del problema que queramos resolver. Pero bueno, en este momento no vamos a entrar en eso. Vamos a ver el ejemplo de por qué se produce el interbloqueo en este caso, ¿vale? Bueno, para ver el ejemplo, hemos creado una clase principal, una clase filósofo, una clase tenedor o fork y una clase cena, ¿vale? La clase cena va a ser el proceso de la cena, porque es donde nos vamos a centrar, ¿vale? Veamos primero la clase tenedor. Por ejemplo, la clase fork solamente va a tener 2 atributos: el nombre del tenedor y también el filósofo que posee el tenedor en un momento dado. Por lo tanto, este atributo philosopher o owner philosopher va a ser nulo cuando esté libre el tenedor y va a tener un filósofo cuando el tenedor esté cogido por alguien, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya veis que el constructor solamente le da el nombre, y luego tenemos pues los métodos para digamos ocupar o desocupar el tenedor,
¿De acuerdo? Muy bien. Luego tenemos la clase filósofo, philosopher. Esta clase también tendrá un nombre para el nombre del filósofo, tendrá los atributos para indicar cuál es el tenedor izquierdo y el tenedor derecho, que nos van a servir para saber qué tenedor quiere coger cada filósofo. Luego, a partir de aquí ya vamos a ir a la clase principal. La clase principal, ¿qué vamos a hacer? Pues, como podéis imaginar, primero crearemos los tenedores. El método createForks lo único que hace es un bucle que en cada iteración crea un tenedor, le da un nombre, que va a ser F1, F2, F3, F4, F5 y lo añade al ArrayList. Luego tendremos el método createPhilosophers. Este método lo que va a hacer es crear los filósofos, pero a la vez va a indicar a cada filósofo qué tenedores le corresponden a su lado izquierdo y derecho. Por eso, primero creamos el primer filósofo, el filósofo A, ¿veis? Que este lo creamos directamente, ¿vale? Y este filósofo A, veis que le asignamos el último tenedor, por tanto el tenedor F5 y el primer tenedor, el tenedor F1, ¿vale? ¿De acuerdo? Y luego añadimos a la red de filósofos, que de momento, que antes estaba vacío y ahora ya tiene un primer filósofo. Y a continuación, con un bucle, añadimos el resto de filósofos, desde el A2, desde el B hasta el E, ¿vale? Desde el B, porque fijaos que aquí inicio, o sea, cada filósofo lo inicio A más I. Y como la I comienza en 1, A más 1 va a ser B, ¿vale? Va a ser la letra B, ¿vale? B, C, D y E, ¿vale? Y a cada filósofo le añado, o le añadimos el tenedor anterior y el tenedor posterior, ¿de acuerdo? De tal manera que aquí ya tenemos todos los tenedores y todos los filósofos creados. A continuación, ¿qué hacemos desde el main? Pensar, ¿no? A continuación, veis que hay un bucle infinito que lo que hace es ir repitiendo: pensar, cenar, pensar, cenar, pensar, cenar, ¿de acuerdo? Muy bien, en el pensar lo único que hacemos es indicar con un mensaje que el filósofo está pensando y ya está. Tenemos a los 5 filósofos pensando, y hasta que pasa un tiempo, un timeout, que lo hemos hecho cortito porque no se trata de estarnos aquí mucho tiempo pensando, pero ya lo hacen los filósofos, ¿no? Muy bien, y lo siguiente que hace dentro del bucle infinito es cenar. Y aquí es donde está, digamos, la miga del algoritmo. Vamos al método de cenar y vemos que en este método lo que tenemos es una ArrayList de procesos. Bueno, básicamente porque nos interesa saber cuándo todos los filósofos han acabado de cenar para luego volver a pensar, ¿vale? Por lo tanto, guardaremos las cenas de cada filósofo, las 5 cenas en una ArrayList, y cuando acaben de cenar, pues acabaremos el método de cenar y volveremos a pensar. ¿En qué consiste el cenar? Veis que creamos 5 procesos, uno para cada filósofo, y al proceso le pasamos como parámetro el filósofo. Vamos al dinner, al proceso. He definido esta constante timeouts porque necesitaremos tener unos timeouts. Ya hemos visto que, por ejemplo, para pensar hemos puesto un timeout. Veis que el timeout, en este caso, la unidad es de medio segundo. Y luego tenemos el tributo para el filósofo de esa cena. Muy bien, y aquí tenemos ya el constructor y el método run. El método run, ¿qué hace? Bueno, pues para cada filósofo, ¿qué tiene que hacer cada filósofo para cenar? En primer lugar, cogerá el tenedor izquierdo. Veis que vamos a este método takeFork. ¿Y qué hace este método takeFork? Pues vamos a verlo. El método takeFork lo que hace es, en primer lugar, tenemos un bucle que mientras el tenedor esté ocupado, o sea, no sea nulo, su poseedor no sea nulo, vamos a ir repitiendo. Pues mostraremos un mensaje indicando que el tenedor está ocupado y por tanto no lo podemos coger, y hacemos un timeout de 2 segundos. Y a continuación volvemos a preguntarlo y vamos preguntándolo mientras esté ocupado. En el momento en que esté libre salimos del bucle. Obviamente, si inicialmente estaba libre ya ni siquiera entraremos, y lo que hacemos a continuación es obtener para ese filósofo ese tenedor. Primero lo hacemos con el tenedor izquierdo, como veis aquí. Una vez ya salimos de este método, ya sabemos que el filósofo ha tomado el tenedor izquierdo.
hacemos un pequeño timeout también de medio segundo y vamos a coger el tenedor derecho. Entonces aquí veis que indicamos que vamos a coger el tenedor derecho. Llamamos otra vez al método takeFork, en este caso pasándole como parámetro el tenedor derecho, y hacemos lo mismo que hemos hecho en el caso anterior. O sea, miramos si el tenedor derecho está ocupado, y si está ocupado, mostramos el mensaje de que el filósofo está esperando, esperamos un poquito y volvemos a preguntarlo, ¿vale? Y así hasta que esté libre. Ya hemos visto que en realidad no vamos a pasar de aquí, nos vamos a quedar en este bucle en el que se va a producir ese interbloqueo, ¿de acuerdo? Muy bien, suponiendo que pasásemos adelante, ¿qué pasaría? Pues que haríamos otro timeout de 5 segundos, que sería la cena, porque aquí ya tendríamos los tenedores. Si fuera así, ya podríamos cenar, y a continuación el filósofo habría acabado ya de cenar y liberaría los tenedores. ¿Cómo libera los tenedores? Pues simplemente poniendo a null el atributo owner philosopher de cada uno de los dos tenedores, ¿de acuerdo? Muy bien, y en principio esto sería todo. Vamos a ver cómo funciona, ¿eh? Vamos a ver que realmente hace lo que en principio esperamos que haga. Bueno, lo paro ya y ahora veremos que, veis que aquí ya entramos en este interbloqueo, ¿vale? Que es como un bucle infinito, en el fondo, mientras diseñemos así el programa. Vemos lo que ha ocurrido. Aquí los filósofos están pensando. Aquí ya todos han acabado de pensar. El filósofo A está listo para coger el tenedor izquierdo, también el B, el C. El C, que estaba listo, ya lo ha cogido. El A también lo ha cogido. El B lo ha cogido. El D está listo y lo coge. El E está listo y lo coge. Y a partir de aquí todos los tenedores izquierdos ya están cogidos, ¿vale? Por tanto, aquí cada uno de los filósofos ya intenta coger el otro a partir de aquí, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Pues que evidentemente el otro ya está cogido, con lo cual veis que está listo para cogerlo, pero tiene que esperar a que esté libre. Lo mismo ocurre con el F4, que corresponde al D, también con el F3, que corresponde al C, etcétera, ¿vale? Ya vemos que aquí voy a volver a ejecutarlo, pero llega un momento en que cada 5 segundos se va repitiendo, se va repitiendo todo, pero siempre encuentran el tenedor ocupado, con lo cual de aquí ya no pasa, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿y qué podemos hacer para evitar este problema? Bueno, pues para evitar el problema que hemos visto, una posible solución sería poner un timeout antes de coger el primer tenedor. Poner un timeout que sea un poquito largo, pues por ejemplo, si aquí hemos puesto un timeout de medio segundo, pues podríamos ponerlo como un máximo de 2 segundos. Claro, si lo ponemos así, por 4, de 2 segundos. ¿Qué pasará si lo ponemos así? Que como todos esperarán al principio el mismo tiempo, vamos a volver a tener el mismo problema. Este timeout inicial debería ser aleatorio, entre 0 y 2 segundos, con lo cual es muy probable que por lo menos haya alguno que pueda coger los dos. En el momento en que haya alguno que pueda coger los dos, llegará un momento en que soltará los dos y los demás podrán también ir avanzando. En principio, con esto podríamos solucionar el problema. Vamos a ver cómo podríamos hacerlo en Java, pues por ejemplo poniendo, decía, un random next int de un máximo de 2 milisegundos, algo así. Vamos a ver si nos funciona, ¿vale? Vamos a ejecutar. De nuevo, vale, parecía que se había producido un interbloqueo, pero no. Al final veis que hemos salido del interbloqueo, ¿vale? Y se van alternando y van avanzando los filósofos. Van comiendo, van cenando, se van intercambiando tenedores. Bueno, aquí vuelven ya todos a pensar, aquí se vuelve a repetir todo. Parecía que iba a haber un interbloqueo, pero parece que no, porque se ve que alguno sí que había cogido los dos tenedores. Ya veis que el programa ahora sí puede ir avanzando. Muy bien. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.